Imagina esto, estás caminando por las bulliciosas calles de la antigua Roma en el año 67 después de Cristo. El sol golpea los mármoles del foro, los comerciantes gritan sus ofertas y el olor del incienso se mezcla con el del sudor y el hierro. De repente, el murmullo del pueblo se desvanece, como si el mismísimo tiempo contuviera el aliento. El emperador, Nerón, está atravesando la plaza escoltado por su guardia personal. A su lado, una figura delicada, vestida con sedas finísimas y joyas de alto linaje. A simple vista, parece su nueva esposa, joven, hermosa, etérea. Pero los susurros que siguen a su paso cuentan una historia muy distinta. Porque esa mujer no es lo que parece. Y todos en Roma lo saben. Ese ser, que camina bajo el brazo del hombre más poderoso del mundo, fue una vez un muchacho llamado Esporo. Y lo que Nerón le hizo es considerado hasta hoy como uno de los actos más oscuros de abuso físico y psicológico registrados en la historia antigua. Pero antes de contarte esta historia, una historia de dolor, poder y la deformación del amor en manos de un tirano, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Aquí, en Historiadores del Silencio, desenterramos verdades que el tiempo y la historia oficial prefirieron olvidar. Dale like si valoras estas historias y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando. Me impresiona que, siglos después, podamos revivir juntos lo que el imperio trató de sepultar. Volvamos a Nerón. Un hombre que resuena con locura, fuego y desmesura. Pero no siempre fue así. Cuando subió al trono a los 16 años, Nerón era visto como una promesa, una luz en medio de la incertidumbre. Su ascenso fue recibido con esperanza, disminuyó impuestos, apoyó las artes, organizó espectáculos para el pueblo y, durante un tiempo, pareció escuchar a sus asesores. Tenía encanto, voz melodiosa y una pasión genuina por el teatro. Pero el poder absoluto no perdona la juventud. Rodeado de aduladores y enemigos disfrazados de amigos, Nerón comenzó a transformarse. Fue alimentado por el miedo constante a ser traicionado, a perder el trono, a ser olvidado. Y en medio de esa paranoia creciente, solo una figura parecía darle estabilidad emocional: Popea Sabina. Popea era todo lo que Nerón anhelaba. Su belleza era legendaria, su inteligencia afilada, su ambición tan peligrosa como atractiva. Ella no era una dama de compañía pasiva. Popea sabía manejar el poder, usar su voz, manipular situaciones a su favor. Cuando Nerón la conoció, él ya estaba casado con Octavia, hija del emperador Claudio. Pero Octavia era fría, distante, un matrimonio de conveniencia. Popea era fuego, vida, voluntad. Lo que comenzó como un escándalo palaciego se convirtió rápidamente en una obsesión enfermiza. Nerón la amaba con una intensidad que no admitía límites. Comenzó a controlarla, a vigilarla, a colmarla de regalos absurdamente costosos. Mandaba construir estatuas suyas, la retrataba en frescos, y la envolvía en perfumes traídos desde Arabia. Pero lo más perturbador no era lo que Nerón le daba, sino lo que quería quitarle: su autonomía. Popea, sin embargo, no era sumisa. Ella desafiaba a Nerón, discutía con él sobre política, criticaba su arte, y no temía decirle la verdad, incluso en público. Fue esa fricción, ese choque entre poder e independencia, lo que selló su destino. Según las fuentes clásicas, en el año 65 después de Cristo, Popea estaba embarazada del que sería el heredero del imperio. Una noche, durante una discusión banal, quizás sobre su desempeño en una carrera de cuadrigas, o una de sus actuaciones teatrales, Nerón la golpeó. Fue un arrebato de furia ciega. Un solo golpe, dicen algunos. Una paliza brutal, afirman otros. Sea como fuere, Popea murió esa misma noche, junto con el hijo que llevaba en el vientre. El emperador que gobernaba medio mundo se derrumbó ante su propio crimen. Cuentan que se arrojó sobre el cadáver, sollozando, suplicando perdón, pidiendo a gritos que viviera. Contrató médicos, ofreció fortunas, maldijo a los dioses. Pero nada pudo revertir lo irreversible. Desde ese momento, Nerón se desmoronó. No en apariencia, sino en lo más profundo de su alma. Mandó embalsamar a Popea, algo poco común en Roma. Le erigió un mausoleo imperial, le asignó un culto, la declaró diosa.
Durante semanas, hablaba con su cadáver como si aún viviera. Los sirvientes debían fingir que ella seguía allí, en el palacio. Su lugar se mantenía en los banquetes. Su nombre no podía ser mencionado en pasado. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más perturbadora. En medio de ese delirio, Nerón se cruzó con un joven esclavo liberado llamado Esporo. Tenía apenas 14 o 15 años. Había crecido en el entorno palaciego, educado para tareas administrativas. Nada lo había preparado para lo que vendría. Esporo no destacaba por su voz, ni por su inteligencia, ni por habilidades especiales. Lo que llamó la atención del emperador fue su rostro. Un rostro que, según varias crónicas, era increíblemente parecido al de la difunta Popea. El mismo contorno suave, los ojos almendrados, la expresión delicada. Para Nerón, fue como ver a su esposa revivir. En su mente fracturada, el parecido no podía ser casual. Era un mensaje divino. Una oportunidad de redención. O más bien, de recreación. Lo que siguió fue una de las decisiones más crueles de su reinado. Mandó castrar a Esporo. No por castigo, ni por venganza. Sino para que pudiera convertirse en Popea. Literalmente. El procedimiento fue brutal. Sin anestesia moderna, sin medidas de higiene. El joven fue sujetado por soldados mientras los médicos del palacio, siguiendo órdenes imperiales, ejecutaban la operación. El dolor debió ser insoportable. Pero peor fue lo que vino después. Esporo no solo perdió su cuerpo. Perdió su identidad. Durante meses, fue entrenado para convertirse en una mujer. Se le dio el nombre de Sabina, el mismo de la fallecida emperatriz. Aprendió a caminar con gracia, a hablar en tonos agudos, a sentarse como una dama de la corte. Fue obligado a vestir sus vestidos, a portar sus joyas. Incluso los maquilladores imperiales trabajaban a diario en su rostro para acentuar el parecido. Y entonces, Nerón lo anunció al mundo. Iba a casarse. Otra vez. Con Popea. La ceremonia fue fastuosa, como todo lo que tocaba el ego del emperador. Se celebró con rituales religiosos, flores importadas, banquetes opulentos. Y allí estaba Esporo, con la mirada perdida, vestido de novia, caminando hacia el altar junto al hombre que había destruido su vida. El pueblo romano, acostumbrado a los excesos, murmuró horrorizado. Los nobles fingieron alegría. Nadie osó contradecir al emperador. A partir de ese momento, Esporo vivió como la esposa de Nerón. Lo acompañaba en público, se sentaba a su lado, recibía dignatarios, fingía sonreír. Pero en su interior, cada gesto era una puñalada. Nerón lo llamaba Popea. Hablaba con él como si realmente fuera ella. Y exigía respuestas coherentes con recuerdos que Esporo jamás vivió. Vivía dentro de una obra de teatro perpetua, donde el guión lo dictaba un loco y el papel principal era una pesadilla. ¿Te imaginas lo que significa perderte a ti mismo cada día frente al espejo? ¿No poder llorar, ni gritar, ni desobedecer? Esporo no fue un amante. Fue una víctima, moldeada a imagen de un amor muerto, atrapado en el cuerpo de una farsa. Y esta es la historia que el imperio prefirió olvidar. Si este relato te ha impactado, compártelo. En Historiadores del Silencio rescatamos voces apagadas por el poder. Historias que merecen ser escuchadas, no para escandalizar, sino para comprender los límites del alma humana. La historia de Esporo no es solo una tragedia antigua. Es un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando el poder convierte a las personas en objetos y el dolor en espectáculo. Nos vemos en el próximo episodio.